Hola familia bonita, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Acá estoy con mi tarea de esta semana. Continuando con el capítulo 2, ayuda a la curación. Bueno, nos está narrando que a medida que iban surgiendo los sistemas de creencias, los cancelaba y decía, ¿cierto? Yo no creo en esto, yo no estoy sujeto a esto. Es el resultado de un sistema de creencias y tengo el poder de cancelarlo. Con estos sistemas de creencias, dice, son tan prevalecientes en nuestra cultura que pensamos que deben tener cierta realidad. Y la única realidad que tienen es a nivel de la forma del pensamiento. El hecho de que exista un acuerdo sobre cierto pensamiento no le da realidad. Dice que se negaba a creer en los programas educativos bien intencionados sobre las enfermedades, tanto como la hipoglucemia, la gota y otras enfermedades más. A medida que se define cada una de estas enfermedades, quedamos sometidas a ello, ¿cierto? A la etiqueta que significa tener esa enfermedad. La mente es tan poderosa que crea la forma de pensamiento que se manifiesta en el plano físico, convirtiéndose en una realidad física. Podemos ver que la autocuración depende de invertir el sistema de creencias habitual con respecto a la causalidad. Lo que tenemos en la mente se manifiesta a nivel físico y no al revés. Por ejemplo, dice, tomar alimentos ricos en colesterol no produce el problema del corazón. Lo que produce es la creencia de que tomar alimentos ricos en colesterol genera el problema cardíaco. Es fundamental entender este punto. Nos dice que el sistema de creencias explica todo el cuadro de la enfermedad. Si no creemos en ella, la enfermedad desaparece del cuerpo. No podemos permitir que en la mente surja un sistema de creencias sin cuestionarlo. Si la mente ha estado trabajando contra nosotros inconscientemente, podemos darle la vuelta y usar ese mismo poder en nuestro beneficio. Ahora dice que cuando surge el pensamiento, lo detiene, lo cancela y dice la verdad, ¿cierto? Yo no estoy sujeto a esto, soy un ser inocente. Ya no estoy sujeto a esto. Nos comenta que la hipoglucemia es un ejemplo porque le llevó mucho tiempo deshacerla. Y así dice, fue con distintas enfermedades, fueron desapareciendo en distintos periodos de tiempo. Algunos desaparecían en cuestión de días, algunos en horas, ¿cierto? Pero nos contaba que en el caso de la hipoglucemia le llevó varios años. Dice que hemos observado el principio hemos de observar el principio de la vigilancia como la mente es tan poderosa. Cada vez que surge el pensamiento, por ejemplo, soy alérgico, tiene que ser cuestionado y cancelado inmediatamente. Tenemos que observar cuidadosamente en nuestro interior. No hay orden de dificultad en la curación. Es tan fácil dejar ir del mundo esas enfermedades que se consideran graves como una enfermedad menor. No hay ninguna diferencia porque lo que es verdad y lo que es falso es falso. Si tu mente puede crearlo, también puede cancelarlo. De este modo, empezamos a usar el poder de la mente a nuestro beneficio. El proceso de autocuración se gestiona en cada nivel, soltando nuestra resistencia a experimentarla y después cancelando las formas de pensamiento, porque la idea tampoco es negarla, ¿cierto? Sino que poder darnos cuenta, no resistirnos a ella para poderle dar el paso a la verdad y poder disolver lo falso. Dice que estamos dispuestos a soltar, ¿cierto? Tenemos que estar dispuestos a soltar toda crítica, todo ataque, eh, a empezar, dice, a amar nuestra humanidad en nosotros mismos y en otros, y a redespertar la conciencia de nuestra inocencia. Sorprendentemente dice que los tratamientos médicos tradicionales ahora se vuelven más eficaces. No es que hay que cortarlos, ni mucho menos, pero sí es verdad que cuando uno empieza a tomar esa conciencia se vuelven más efectivos. Dice que en todas las enfermedades que él tuvo recibió un tratamiento médico tradicional durante 20 años o más y seguía eh, dietas y tomando medicamentos, pero no funcionaban. Sin embargo,
Tal vez, de alguna forma, él cree que impidieron que las cosas fueran a peor. Cuando empezó a soltar los programas negativos y los tratamientos, cuando empezó a soltar los programas negativos, los tratamientos médicos se volvieron más eficaces, ¿cierto? Lo que nos comentaba antes. Descubrimos que la necesidad de tomar medicamentos fue desapareciendo y volvió también a una dieta normal. A medida que sus enfermedades se aliviaban, descubrió que la dieta también era un sistema de creencias. Esta es la desventaja, dice, de la salud holística, porque es un sistema de creencias que nos dice que hay muchas cosas que son perjudiciales para nosotros. Son perjudiciales para nosotros porque tenemos en la mente que lo son. Nos dice que un día, ¿cierto? Tenía una gatita y cocinó en una sartén hígado, riñones, con harto, harto colesterol, se supone, ¿cierto? Hartas cosas. Dice que de repente su gatita no se lo quiso comer y como que él se vio tentado a comérselo. Dice, de repente vi todas mis limitaciones dietéticas y que se dio cuenta que eran un loco sistema de creencias y se dijo, soy un ser infinito, no estoy sometido a esto. Es absurdo. Y se comió, dice, casi toda la sartén de los hígados y los riñones que le había hecho a su gatita. Y desde ese entonces dice que no le ha pasado nada, simplemente canceló el sistema de creencias. Dice que solo estamos sujetos a lo que tenemos en nuestra mente, consciente o inconsciente. Cuando nos readueñamos de la fuente de nuestro poder y dejamos de dárselo al mundo, descubrimos que la causa guarda relación con lo que realmente tenemos en nuestra mente. Empezamos a darnos cuenta que nosotros mismos somos la fuente de la salud o de la enfermedad. Y dice que él se decía, yo soy la fuente, y me refiero a que es la conciencia y el ser infinito. Dice que a medida que volvemos a considerarnos a nosotros mismos como la fuente y ascendemos por los niveles de conciencia, nos damos cuenta de que estamos sujetos a cualquier cosa que tengamos en mente y que los sistemas de creencias y la forma de pensamiento que hemos comprado ha sido la causa de lo que hemos experimentado. El mundo no tiene el poder de crear nada. Ahora dice que empezaremos a deshacer el síndrome de la persona burbuja. ¿Qué le ocurre, dice, a una persona burbuja? Su mente inocente, infantil, compra con entusiasmo todas las ideas sobre la salud y la nutrición holística. Dice todo lo que hay en el entorno, ¿cierto? Y en el universo piensa que le hace daño o que lo matará. Ese es el mensaje que llega, nos dice desde esta visión, ¿cierto? Que el magnesio, el calcio y otras cosas más, ¿cierto? Y al final no nos damos cuenta que compramos, dice, todos esos poderosos sistemas de pensamientos negativos y podemos empezar a cancelarlo uno por uno, así como él lo hizo. Dice que tenía un amigo que le decía que los huevos lo matarían porque le aumentaban el colesterol, después le dijo que los lácteos, después la carne, después la fruta, los pesticidas que tenían la fruta, las verduras, los químicos, los peces que tenían mercurio, en fin, ¿cierto? Se vuelve infinito. Entonces él se preguntaba, entonces, ¿qué queda por comer? Nos volvemos, dice, cada vez más paranoicos y en vez de más saludables, sino que más paranoicos. Dice que la persona burbuja va a un banquete en el que todo el mundo piensa, ¿cierto? Tiene en su mente que están tomando comidas llenas de lo que ellos consideran que es un veneno. Son el tipo de personas, dice, que ayunan con frecuencia, salen a correr cada día y hace otras cosas, entre comillas, saludables y por supuesto, aquí, bueno, ahora hace un comentario, ahora están muertas. ¿Por qué están muertos? Dice ese hombre que salía a correr cada día y vivía de manera saludable. Murió porque se convirtió en una persona burbuja. Tenía una visión paranoica del mundo que empezó a cerrarse sobre él. Todo extremo, creo yo que el mensaje aquí, que todo extremo no es saludable, ¿cierto? Ni todo que sea, no sé, como él dice, que al final si creemos y pensamos que algo nos va a hacer daño, bueno, vamos a experimentar lo que estamos creyendo, ¿cierto? Lo que ocurre en este tipo de situaciones dice que es la negación progresiva de la verdad con respecto a nosotros mismos.
esa entrega progresiva del poder de nuestro ser a la idea de que es la causa, de que la causa está en el mundo. En realidad no tiene ningún poder. Es una inversión de la verdad. Nos volvemos progresivamente más vulnerables y nos sentimos víctimas cuando creemos que el mundo es la causa de lo que estamos viviendo, ¿cierto? Y ya tenemos claro que en realidad es lo que estamos pensando en nuestro sistema de creencias. Todo esto dice que todo esto está ocurriendo en la conciencia, en la mente, no está ocurriendo en ningún lugar en la realidad. Al recuperar la verdad de que el poder reside en nuestra propia decisión, podemos cancelar todo el síndrome. Somos seres infinitos que solo estamos sometidos a lo que tenemos en la mente. Tenemos el poder de cancelar los sistemas de creencias, tenemos el poder de negarnos a aceptar la negatividad de los sistemas de creencias colectivos, también el poder de decir que no a los sistemas de creencias procedentes de la familia. Él nos cuenta aquí que su abuela, su madre, su hermana, en sus familias todos tenían alergias y al final él también tenía esta alergia. Y pasó, dice que años después participó en un curso de milagros y sorprendentemente descubrió que ya los pesticidas no le producían migraña, ¿cierto? Y así le pasó con la hierba venenosa y con varias otras alergias que él tenía. Nos dice que los sistemas de pensamientos negativos cayeron uno tras otro. También el tema con respecto a su exceso de peso. Dice que empezó a sentirse más seguro en general con respecto a la vida física. Y eso dice que nos permite darnos cuenta de que tenemos poder sobre nuestra propia vida y eso reduce la ansiedad general y nos aporta una renovada sensación de bienestar y vivacidad. Toda enfermedad es física, mental y espiritual. Por lo tanto, lo óptimo es utilizar las tres modalidades para favorecer a la recuperación. También nos comenta nuevamente, nos comenta de los factores desconocidos que influyen en la recuperación, que es las tendencias kármicas. Dice, por lo tanto, el trabajo espiritual debe continuar por sus propios méritos y la recuperación debe dejarse en manos de Dios. El tratamiento exitoso es una cosa, pero la sanación pertenece a otra dimensión que se produce cuando las vastas fuentes de la enfermedad han sido descubiertas y traídas a la luz. Dice, ¿cómo puede uno saber si la humildad y la rendición son completas? Son completas, dice, cuando uno es indiferente a si la sanación se produce o no. Este es el resultado de rendirse profundamente a Dios y de renunciar al deseo de controlar o cambiar las cosas. Y para terminar nos dice que el consejo práctico es precaución. Siempre es aconsejable, dice, que el diagnóstico médico sea confirmado por una segunda opinión, porque los grandes errores no dejan de ser comunes. Familia, espero le haya aportado. Sapnan, nos vemos el domingo.